Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, con esta semana más de una liturgia para la vida. Nos encontramos en el tercer domingo de la primera etapa del tiempo ordinario y con ello también el inicio de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacer aquí unas aclaraciones previas para poder entender más concretamente, contextualizando el texto y también, por otro lado, contextualizando también el tiempo que estamos, ya dije, iniciando, pero también con la fiesta próxima del 25 de enero de la conversión de Pablo, Saulo, apóstol para los paganos, gentiles, incircuncisos, también perros, es otro de los nombres que también se les da a los no israelitas. Y aquí es escogido Pablo para ser precisamente ese evangelizador de estos pueblos. Y como estamos en el octavario, por otro lado, de la unidad de los cristianos, por eso está desde la semana pasada, este domingo, como lo que viene en estos 3 días siguientes, nos va a ir centrando en nuestro cristianismo. Ahora, hay que entender también, por otro lado, que en el transcurrir de la historia se comenzó a ir dividiendo el cristianismo, que hasta ahora podemos nosotros por ahí oír, por un lado, los anglicanos, los episcopalianos, presbiterianos, mormones, Elohim, Evangelio completo, la luz del mundo y, conocido para nosotros, los católicos. Debemos nosotros aquí, como cristianos, y estas denominaciones sin más que por ahí encontraremos, centrarnos en Jesús, que es la raíz y base del cristianismo. También lo dice muy claramente la primer lectura tomada de Isaías, que hay que recordar que también esta lectura salió el 6 de enero pasado, o en la fiesta de los magos de Oriente, tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al pueblo que vivía en tinieblas y en sombras, que allá, el 6 de enero, eran precisamente estos tres, el negro, el trigueño y el blanco, que vieron esa luz, que les guió al niño Jesucristo nuestro Señor. Esto tenemos que tenerlo presente. Otra de las cosas, por otro lado también,
hay que entender que esta tal tierra de Zabulón y Neftalí, tribus de aquellas primeras de Israel, las 12 tribus, que después de el rey Salomón, sus hijos se dividen el país y 10 tribus toman ahora la región conocida por nosotros, por un lado Galilea y Samaria. Y Judea, al sur, donde está la capital y el templo, es que se queda solamente con 2 tribus. Con el transcurrir de los años, ambas partes fueron invadidas. Pero vayámonos a la parte norte, que fue la más afectada, que no solamente era invadirla, sino meter de otras religiones, culturas y pueblos para hacer todo un mestizaje y aculturamiento anterior para poder así poderlos dominar y no poderlos que se aglutinaran. Afortunadamente, la región más al norte, Galilea, fue reconquistada por unos macabeos que quizás escuchemos por allí. Y aquí hubo precisamente estos quienes propagaron o murieron, como ya conocemos, por la ley de Moisés. Pero no deja de estar precisamente no tan completamente judío. Los que sí permanecieron en ello viene siendo Judea, y pasó la región de Samaria en medio, que precisamente fue la más devastada en razón de cultura, en razón de religión, en razón de precisamente hacer el mestizaje. A tal grado lo vemos en otro momento en la Samaritana, que cuando le dice el Señor Jesús, llama a tu marido, no tengo marido. 6 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Que no se refiere exactamente al marido, puede ser, pero más está atendido a los dioses o diosas paganos contrarios a la fe judaica, consecuentemente. Y regresémonos a Galilea, es donde precisamente el Señor, después de ser bautizado, después de las tentaciones, después de que Juan Bautista es apresado, él toma la estafeta para continuar con la predicación del reino en Cafarnaún, un lugar bastante comercial y próspero debido precisamente al lago de Galilea o Tiberíades. Haremos un pequeño espacio y regresamos.
Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Estamos viendo el Evangelio de ayer, tercer domingo, con la coyuntura de la unidad de los cristianos, que el 25 próximo celebraremos con la conversión de Saulo, Pablo, apóstol de los gentiles, apóstol de los incircuncisos, de los paganos, o también otro nombre que encontraremos por ahí, los perros. Y es Pablo que precisamente lleva este evangelio a estas personas, que le lleva la luz en Cristo el Señor. Y veíamos en el segmento pasado que la primera lectura, precisamente eso nos está dando la llegada ya de Jesús a Cafarnaún, Galilea de los paganos, como así se tenía por parte de los judíos. Llega esta luz, que es precisamente la del Señor para todos los que desean optar por una vida de unidad, fraternidad, servicio, igualdad, vida, humildad, y podríamos decir otros más valores que encontramos en los evangelios. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar de las religiones que hay, cristianas, evangélicas, ortodoxas, orientales, episcopalianas, y pongámosle más, ¿cuál es o en qué reside precisamente el problema de esta división? Y no lo aclara precisamente Pablo en la segunda lectura. Y nos dice así a los corintios: les exhorto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en concordia y que no haya divisiones entre ustedes, a que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar. En otro momento también va a decir que tenemos una sola fe, un solo bautismo y un solo Señor. Y precisamente continuando, ¿por qué hubo y hay actualmente entre nosotros las divisiones? Me he enterado, hermanos, continúa Pablo a los corintios, por algunos servidores de Cloé, de que hay discordia entre ustedes. Les digo esto, porque cada uno de ustedes ha tomado partido, diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es Pablo que fue crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados ustedes en el nombre de Pablo? Aquí está la razón de las divisiones
aquí, allá y acullá. Y como vemos nosotros divisiones con nuestros hermanos de minorías religiosas, que nos parece absurdo a veces tal o cual posición de ideas del pastor o del líder de ese grupo, más todavía nos daría pena encontrar en nuestra propia iglesia cristiana y católica, que precisamente es porque algunos o algunas personas precisamente se han agarrado de Cristo para hacer su grupito o grupote, y todavía más alarmante y anticristiano, el lucro por la fe. Bastante triste. Vámonos al Evangelio. El Señor andaba caminando por la ribera del mar de Galilea. Vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Pasando más adelante, vio a otros dos, Santiago y Juan, hijos del Zebedeo, que, estando con su padre en la barca, remendando redes, los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Personas en su trabajo, donde se les llama para colaboradores del Señor. Y esta colaboración se puede hacer de varias maneras. Una, dejarlo todo para seguirlo. Y otro, desde la misma actividad laboral, estudiantil, política, económica o religiosa, se puede hacer ahí la propagación del Evangelio, de los valores que encontramos en las Sagradas Escrituras y más específicamente en los Evangelios, puesto que somos, otra vez, cristianos. Haremos otro espacio y regresamos. Continuamos en este tercer segmento de una liturgia para la vida. Pueden también seguirme en YouTube con el mismo nombre. Les agradecería un like, como también una suscripción a unos compañeros o compañeras
que deseen que les es bastante bueno y también de crecimiento para ellos estas líneas. Vamos a ver ahora los signos y símbolos. Lavarse las manos. La purificación con agua, como símbolo de pureza interior, es un lenguaje que no ha nacido en la liturgia romana, sino más bien en la oriental, pero que ante todo es símbolo bíblico y además extendido por las culturas y otras religiones, como musulmana, budista, africana o judía. Todas ellas, al igual que nosotros, entienden la validez de este gesto al empezar la oración, la celebración de un rito sagrado. San Cirio decía: las manos son como el resumen de nuestra persona. Manos manchadas o manos limpias son todo un símbolo de una conciencia manchada o limpia. Lavarse las manos es, por lo tanto, expresión del deseo de una purificación interior. No es extraño que el lavabo, aunque en varias formas y momentos varios, se encuentre en la historia de todas las liturgias. La pureza interior y el lavarse las manos. La forma más antigua y la de mayor permanencia en la liturgia pontifical, tanto en Oriente como en Occidente, es la de lavarse las manos después de la recepción de los dones o los gestos del ofertorio u ofrendas. Es, por tanto, un gesto funcional, motivado por la preocupación de la higiene, sino que desde el principio su intención fue más profunda, la simbólica, y por eso se ha conservado. En otros momentos, el rito en que el obispo o el sacerdote se lavan las manos sí tiene carácter funcional, como el de que observamos después de la imposición de ceniza, de los sacramentales o del lavatorio de los pies. El misal explica la razón de ser del lavabo en la Eucaristía. El sacerdote se lava las manos con este rito. Se expresa el deseo de purificación interior. El nuevo misal ha simplificado las palabras. Ahora solo hay un breve versículo del Salmo 50. Lava del todo mi delito y limpia mi pecado. Es una oración que se dice en secreto, porque no es de las oraciones que el sacerdote dice con toda la carga de la presidencia, pero indica muy claramente la intención simbólica del lavabo. En efecto, va a empezar la acción sagrada por excelencia, el memorial del sacrificio de Cristo. Su ministerio de cara a Cristo y a la comunidad, a pesar de o por ser noble o oficial, no le hace olvidar que como persona es débil y pecador. Va a elevar sus manos, dando gracias a Dios Padre. Las va a imponer sobre el pan y el vino, invocando al Espíritu Santo. Va a tomar con ellas el cuerpo y la sangre de Cristo.
Es por tanto un gesto coherente y expresivo, en el que antes, en presencia de la comunidad a la que preside, se lava precisamente esas manos que van a ser protagonistas simbólicas de su acción. Un gesto bien hecho. Hay una condición para que el rito del lavabo tenga un mínimo de eficacia expresiva: que se haga bien. Lo más digno será un jarro o jarra, una palangana o lavamanos y una toalla, todo de proporción discreta, para que la acción sea verdadera y visible. Por ejemplo, algo parecido a los recipientes que se suelen utilizar cuando el obispo se lava las manos en las ordenaciones o en las confirmaciones. El misal nos invita a que todas las cosas que se destinan al uso litúrgico se distingan por su dignidad y por su adecuación al fin a la que se les destina. Mojar la punta de los dedos en un recipiente que parece un cenicero y secarlos con un pañito insignificante y no es siempre limpio, no es ningún signo auténtico de purificación, sino solo se requiere cumplir. Es explicable, pero no es esta la intención de la nueva liturgia. Los ritos deben significar las actitudes interiores a las que en ellos nos quiere educar. El misal nos indica que el sacerdote se lava las manos en un lado del altar, de un modo visible al pueblo. Por lo tanto, le sirva el agua un ministro. Todo ello nos motiva a un gesto hecho con sobriedad, pero significativamente bien hecho. Haremos un espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos con este cuarto segmento de una liturgia para la vida. Ahora vamos a ver el santoral de esta semana. 23 de enero, San Vicente, diácono y mártir. Los años 304. Fue uno de los primeros diáconos en Valencia, España, y fue martirizado durante la persecución de Diocleciano, según antiguos testimonios. Sufrió terribles torturas y murió junto con su obispo. La fiesta nos invita a la perseverancia y la fortaleza para superar los obstáculos. También nos llama a apreciar el servicio al que están llamados
especialmente los diáconos, ya que el catecismo en el 1570 nos dice: los diáconos participan de una manera especial en la misión y en la gracia de Cristo, que se hizo diácono, es decir, servidor de todos. Día 24. San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Años 1567-1622. Era francés, pero estudió Derecho Canónico en Padua, Italia. Rehusó una posición política como senador y entró al servicio de la Iglesia. Ordenado sacerdote, se dedicó a la reevangelización de Chablais, que se había convertido al calvinismo casi totalmente. Francisco era un buen predicador y a veces ponía en su riesgo su vida ante las autoridades que le percibían como una amenaza. Fue ordenado obispo auxiliar cuando tenía 32 años y luego obispo de Ginebra. Escribió un profundo tratado de apologética, el libro de las controversias y libro espiritual, como la introducción a la vida devota y el tratado del amor de Dios, que han tenido una gran influencia en la espiritualidad de los siglos posteriores. Con Santa Juana Francisca de Chantal fundó la Congregación de Hermanas de la Visitación. Es doctor de la Iglesia y patrón de los comunicadores. Se distinguió siempre por su mansedumbre y su optimismo. El catecismo cita a Francisco sobre la caridad como reina de todas las virtudes, de todos los mandamientos, de todos los consejos y, en suma, de todas las leyes y de todas las acciones cristianas. Da a todos y a todas rango, orden, tiempo y valor. 25 de enero. Conversión de San Pablo. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata la conversión de Saulo, perseguidor de los cristianos, en el camino a Damasco. Del hecho de la conversión nos habla el catecismo, citando al propio Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La fiesta data del siglo VI en Francia, cuando se dice que algunas reliquias de San Pablo fueron trasladadas allí, pero se empezó a celebrar en la iglesia en el siglo XI, quizás en conexión con la fiesta de la Cátedra de Pedro, que por entonces se celebraba en Francia el 18 de enero. Por eso, ya en el año 1908 se propuso la semana del 18 al 25 de enero como semana de oración por la unidad de los cristianos en el hemisferio norte. En el sur hay diversas fechas de la celebración. La Comisión Conjunta de la Fe y la doctrina del Consejo Mundial de Iglesias y de la Iglesia Católica proponen el tema y oraciones para cada año. Pidámosle al Señor, por intercesión de Pablo, que tanto enseñó sobre la unidad del cuerpo de Cristo, obtener de Dios la gracia de vivir en unidad
y trabajar por la unidad. 26 de enero. San Timoteo y Tito, obispos. Timoteo era un discípulo favorito de Pablo, nacido de padre griego y su madre judía, ambos convertidos al cristianismo. Su madre, Eunice, y su abuela, Lois, fueron quienes le inculcaron la fe. Acompañó a Pablo en varios viajes y fue enviado a Macedonia, Tesalónica y Corinto en viajes de misión. Cuando Pablo estuvo encarcelado, fue Timoteo quien estuvo cerca para apoyarlo. Tito era de familia pagana y se convirtió al cristianismo. Acompañó a Bernabé en el Concilio de Jerusalén. Pablo expresa una gran confianza en él y le exhorta a predicar permanentemente y perseverantemente, con paciencia y doctrina sólida. Timoteo y Tito fueron grandes ejemplos de convicción de la obligación de la iglesia de ser misionera, porque creyeron en que la salvación está en la verdad y que el plan de Dios es la salvación de todos. Afirmaron que todos los cristianos son, por naturaleza, misioneros. 27 de enero. Santa Ángela de Merici, Virgen, 1474-1540. Nacida en Italia, de familia noble, muy joven se entregó a la Tercera Orden franciscana y también entregó sus posesiones ingresando a esta orden seglar. Atrajo un grupo de mujeres piadosas, laicas, de toda clase social, y en 1535 fundó la comunidad de Santa Úrsula, de mujeres consagradas a Dios. En un tiempo en que la mayoría de las monjas permanecían en comunidad en el monasterio, Ángela se adelantó a su tiempo, con una visión de religiosas viviendo y trabajando en el mundo. Las ursulinas inauguraron toda una red de escuelas para jóvenes de toda clase social, que aún se mantiene guardando el espíritu de una pedagogía de amor y libertad. Una mujer visionaria que abrió caminos, pero permaneció obediente a la regla de la Iglesia. Ángela nos invita a la escucha y apertura al espíritu y a responder a las necesidades de nuestro alrededor. Gracias por estar una vez más entre nosotros y llegar a su casa. Un abrazo, feliz noche para todos.